Viaje a ninguna parte, con Antonio Elegido. Somos el resultado de una liada. Como decía antes, a vosotros, no sé si os habéis liado vosotros o os ha liado alguien para venir, y a mí evidentemente me lió mi querida amiga Olga, que me dice, un día estamos hablando sobre el árbol de la vida, y dice, oye Antonio, ¿por qué no comentas un poco el tema y allí en el domo, no sé qué? Digo, pues bueno, ¿por qué no? Y aquí estoy. Así que esa es la idea. En principio, la idea es el árbol de la vida. Y más específicamente, hablaremos del árbol de la vida de la Cábala. Pero no solo vamos a hablar del árbol de la vida de la Cábala, ¿no? Aunque sí más específicamente. Bueno, he traído unas notas básicamente para... El tema es complejo. El tema es muy complejo porque es muy amplio. Y entonces tiene varias dificultades. La primera, entenderlo. Porque tú le preguntas a alguien, ¿has oído hablar de la Cábala? Sí, hombre. Sí, ¿qué has oído hablar de ella? Digo, hombre, que hay muchos artistas y gente famosa que lo está utilizando la Cábala, ¿no? Por ejemplo, esta cantante tan famosa americana, ¿cómo se llama? Bueno, Madonna. Se hizo muy famosa por otras cosas, pero ella dice que ya está estudiando Cábala. Además queda muy bien decírselo. Cábala suena como conocimiento milenario interesante. ¿Y qué más? Bueno, sé que es un sistema judío. Bien, bien. ¿Y qué más? Que no sé cómo, pero que hay letras. Las letras del alfabeto hebraico, judío, se pasa al número que ocupa en el alfabeto. Luego esas letras se suman y nos da un resultado. Entre paréntesis, hemos comentado, antes de empezar la charla de hoy, que en el alfabeto hebreo no existen las vocales. O sea que el tema es complejo. Hay que descubrir la palabra a la que se está refiriendo y luego por el número nos vale también otra palabra que tenga el mismo número. Y ahí empieza toda una suerte. Eso es lo que sabe la gente. ¿Y qué más? Bueno, ya te he dicho mucho. Quien quiera saber más. Y no mucho más se suele saber en general sobre el tema de la Cábala, ¿no? Bueno, ¿y qué? Ahí llega el último. Vamos a dejarle que llegue, ¿no? Aquí no hay luz. Hola. Buenas, ¿qué tal? Disculpen la tardanza. Nada, ¿cómo te llamas? Fernando. Fernando, vale. Bueno, eso es de la Cábala, ¿no? Pero ya he dicho que el tema nuestro no solo va a ser la Cábala, sino es el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida, había un psicólogo relativamente renombrado, muy conocido, no sé si lo conocéis vosotros, llamado Carlos Gustavo Jung, discípulo de Papa Freud, padre del inconsciente colectivo y padre también de la psicología humanista del siglo XX, primeros del XIX, junto con William James. Y este hombre es muy interesante. ¿Por qué? Porque estudia temas que otra gente no suele analizar. Así que este hombre, que además es un tipo académico, serio y reputado, pues no se le ocurre hacer otra cosa que su tesis doctoral, ya apuntaba maneras cuando estudia, que hacer su tesis doctoral sobre los fenómenos paranormales. Después tiene otro libro que empieza a escribir libros sobre la Cábala. Luego sobre el I Ching, no sé si conocéis el I Ching, ese sistema chino muy interesante. Muy interesante. Algunos piensan que es un tema de adivinación. No, no es un tema de adivinación, no se trata de adivinar. Es un tema en el que trabajas, bueno, ya desde la época de Confucio, Lao Tse, 500 años antes de Cristo ya se trabajaba el I Ching. Es un método oráculo. No es lo mismo un oráculo que un sistema adivinatorio. Pero bueno, también lo estudia I Ching. Además, tiene un maravilloso prólogo, tal vez con la mejor traducción del I Ching, de Reich. Tiene un prólogo fantástico. Luego también estudia cosas como análisis místicos taoístas.
no sé si conocéis el libro El secreto de la flor de oro, que lo hace junto con Reich. Una obra de arte. El secreto de la flor de oro es uno de los libros impresionantes del siglo VIII taoísta. Espectacular, el trabajo con la energía. Espectacular. O sea, que luego le da por estudiar sobre el tarot. Y también tiene un libro, el Carl Gustav Jung, hablando sobre el tarot. O sea, este tío es una máquina. Y por supuesto, estudia todos estos temas. Y él dice que el árbol de la vida es el Axis Mundi, como el centro en el cual se va a centrar. Era un arquetipo, decía él, por supuesto, él habla de arquetipos en el consciente colectivo, el Axis Mundi, el árbol de la vida. Y vamos a ver que no estaba equivocado nuestro amigo Carlo Gustavo, ya que el árbol de la vida nos lo vamos a encontrar en casi todas las culturas. O sea, no es un tema privativo de la Cábala, eso sí, vamos a profundizar en ella, con los Sefirot y todo eso, pero no solo es privativo de la Cábala. Es un tema que está en todas las culturas. Por ejemplo, la cultura sumeria, asirio, babilónica, por decir, las primeras culturas de las que tenemos conocimiento, ya hablan de árboles especiales. De hecho, el poema de Gilgamesh, que es el libro más antiguo que se conoce, escrito en escritura cuneiforme, con cuñitas y eso, en barro, en ese poema ya se habla de un árbol que está conectado. Bueno, no voy a contaros todas las historias porque entonces es que me alargo mucho, pero ya se habla ahí, ¿no? Y tenemos representaciones asirias también del árbol, rodeada de seres angélicos, picudos con alas. Los griegos, bueno, los griegos, el jardín de las Hespérides nos habla del árbol que tenía las manzanas de oro, también el árbol donde estaba colgado en otra obra, el vellocino de oro, en el viaje de Jasón y los argonautas. Vamos viendo cultura tras cultura y ahí vamos viendo cómo aparece el árbol, que cumple con la cualidad, decía Carl Gustav Jung, de conectar lo interno con lo externo, la espiritualidad con la materialidad, los cielos con la tierra, como es, por ejemplo, el caso de los nórdicos. Tienen un árbol muy bonito, a ver si me acuerdo cómo se llama. Yo es que aquí no veo nada, me estoy quedando más ciego que la puñeta. Bueno, tampoco se trata de un tema de erudición, sino se trata de ir citando también los nórdicos, los celtas, los hindúes, los budistas, donde va a encontrar la iluminación Siddhartha Gautama, debajo del árbol de Bo, ¿no? Así que el árbol está conectado siempre con la parte interna, pues, las raíces y las hojas, ¿no? La parte externa. Los cielos y los infiernos, la tierra y los cielos. Ahí está siempre el árbol. Perdona, ¿el árbol del paraíso nuestro? Vamos a ir allá. Y entonces, chasán, chasán. Muy bien, eso sería que está atenta. ¿Ves? Todavía no empezó a dormirse. Eso está bien. Ahí llegan los judíos. Allí hay dos árboles. El árbol de la ciencia y el árbol del bien y del mal, ¿no? Si comes del árbol de la ciencia, te vas a ir de aquí. Pues nada, ahí ves al pobre Adán comiendo del árbol de la ciencia y es expulsado del paraíso. Hay para algunos cabalistas, es donde empieza la cábala, que consistiría en el conocimiento de hacer que el hombre vuelva de alguna manera al Edén, ¿no? Para otros, ya que hemos tocado el tema de la cábala empieza con Moisés. Cuando está con la zarza ardiente, trae un conocimiento oculto, esotérico, que es el que va de viva voz, porque la cábala durante cientos de años no se escribe nada de ella. Necesita la figura del maestro, del instructor y del neófito, que aprenda el tema de la cábala. Luego sí, luego se van a escribir libros, pero van a ser cientos de años más tarde, ¿no? Bueno, mire qué bien. Con los árboles, ¿no? Si te damos un poco de luz. Pues siento lo muchas gracias. Muchas gracias.
porque yo soy un poco ciego, ¿sabes? Bueno, así que los judíos van a asociar a eso el tema de la cábala y de ahí van a surgir el árbol que vamos a hablar, que son de los famosos sefirot. Así que vamos a tener la cábala con K, acabado en H, cábala. Pero no solo va a ser judía, porque vamos a tener una cábala cristiana también, ¿no? No sé si os suena un erudito de Mallorca llamado Raimundo Giulio. Ese es el precursor de la cábala cristiana. La cábala cristiana, si os interesa, hay el grande Pico de la Mirandola, siglo XV, y luego otro español muy conocido por ser aquel de la frase, como decíamos ayer, que era de familia judaizante, Fray Luis de León, que lo metieron 5 años en la Inquisición, preso. Y cuando volvió dijo, como decíamos ayer, también. Fray Luis de León escribe los 9 nombres de Cristo. Bueno, cabalistas, cristianos, judíos, pero el tema ahí no acaba. Bueno, ya digo que se escriben libros, por si a vosotros os interesa. Luego esta charla la vamos a subir a internet y ahí vamos a poner imágenes de obras, ¿no? Por eso no voy a intentar ser muy erudito, porque no se trata. El que esté interesado en los datos me lo dice y se lo digo, ¿eh? Pero también lo voy a poner en el canal de YouTube y entonces aparecerá, pues eso, pues, si no os tendría que hablar del Zohar, que es donde el gran libro judío con la cábala teórica, o el Sefer de Asirat, que es el que habla de los Sefirot. Pero ya digo que los nombres tal vez nos interesan menos, ¿no? Vamos más a la idea de taller, ¿no? Aunque también tengamos que hablar un poquito del fundamento, ¿no? Por ejemplo, el Sefer de Asirat, que dice que es un libro mágico. Hay una leyenda, sabéis que he estado en Praga, y si no también por otros lados, pero que habla del golem. Gracias a estas letras cabalísticas logran resucitar a personas, ¿no? Entonces el golem es esa imagen de Frankenstein, en el que en Praga, en la judería, pues se genera uno y todo eso. Bueno, así que decimos que el árbol de la vida, y nos interesa mucho, es aquí mismo se compone. Muchas gracias. Mira qué bonito, qué obra. ¡Qué obra! Esto sí, no, hombre. Luego que hablen de Picasso. Di que sí, hola. Enhorabuena. ¿Se ve bien? Sí. ¿Sabes? Así que no necesitamos... Aquí ya podemos ir explicando eso. Bueno, la cábala es... Ya digo... ¡Oy! Que se porte mal, ya sabes. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Bueno, esto es como los maricos de Bejarrola. Cha. La cábala, ya digo, se pasa cientos de años antes de escribir estos libros famosos, ¿no? Con lo cual, y luego además es una tradición discípulo-maestro. Y claro, habréis oído hablar esa famosa expresión de cada maestro tiene su librillo. Así que intentar hablar de una cábala unificada es una cosa un poco complicada. Hombre, una vez que se publican ya los libros, pues ya existe la referencia. Pero hay gente que dice, eso no lo dice bien, eso no es lo que yo aprendí. O sea que sigue siendo un problema, ¿no? Pero además de eso, en la cábala existen 2 grandes corrientes. Lo que se llama... Todo esto es una introducción, ¿eh? O sea, para ir entrando al tema. Espero que no sea muy larga, pero... 2 grandes corrientes, que es la cábala filosófica. Por ejemplo, ponen como ejemplo así a Maimónides, que era un judío cordobés, muy interesante, pero también hay muchos más. Y luego está la cábala espiritual o mística. O sea que la cábala en origen, como decía, coge las letras, las convierte en números y empieza a intentar averiguar lo de los nombres de Dios y cómo manejarlo y meditar sobre eso. Así que lo que le interesa a la cábala en general es el conocimiento del universo, el conocimiento general. Pero lo que le interesa a la cábala mística, que vamos a tener su gran exponente en Zaragoza, en el siglo XV, Abulafar,
Abraham Abulafа, lo que les interesa es la experiencia de Dios, la experiencia mística. Bueno, para muchos cabalistas eso es un insulto. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Anatema. También para Abulafa es un anatema que los otros crean que pueden conocer el universo y no sé qué historias. Total, que como están peleados unos con otros. O sea, con esto lo que quiero decir es que no hay una imagen unificada de lo que es la cábala. Por lo cual, si vosotros estáis interesados en seguir profundizando en los temas, deberíais tener esto en cuenta. Porque uno va a decir una cosa y el otro la contraria. Así que decimos, la mística y la filosófica. La mística es muy interesante. Muy interesante. A mí me gustó mucho personalmente porque a mí me gusta el estudio de la mística en las religiones comparadas, que sabemos que hay gente muy interesante. Y ya digo que el máximo exponente es un español zaragozano que escribe el libro de la vida y la, ¿cómo le llama este? La ley del interior, no, del intelecto. Y aquí este hombre se dedica a explicar, escribe más de 50 horas, en sus textos, cómo llegar a conectar con la experiencia mística. Y utiliza un sistema en el que también las letras se convierten en palabras que a su vez hay que meditar, porque claro, la cábala trabaja con 3 principios, como muchos otros, pero ellos sí, que es la meditación, el estudio y la experiencia. Por medio del estudio cada vez conoces más y meditas más y mejor, y luego hay que aplicarlo a la vida diaria, porque uno de los problemas que tienen los cabalistas es que te quedas volado. Bueno, los místicos en general, no los cabalistas, ¿no? Que te llegas a trabajar tanto con la mística y te vuelas. El mismo Abulafia se llegó a considerar un mesías. Tiene una anécdota muy divertida, que es que soñó un día que debía ir a ver al Papa de Roma, creo que era Inocencio III, y se fue a Roma. ¿Por qué? Porque quería hablar con el Papa para convencerle que estaba equivocado y que debía pasarse al judaísmo. Cuando se entera de esto el Papa dice, cuando llegue este tío, os lo cargáis, no quiero tonterías. Pero dio la casualidad de que Abulafia llega a Roma y al día siguiente muere el Papa. Con lo cual, claro, los seguidores de Abulafia, este tío es la leche. Bueno, le coge unos franciscanos, tienen 2 semanas en la cárcel y luego lo echan a Sicilia. Vete de aquí que estás zumbado. Pero es decir, que de pronto se vuelan los que tienen experiencias místicas si no tienen los pies en la tierra. Eso es una cosa fundamental que se les sugiere a cualquier cabalista. Señor, póngase usted los pies en la tierra porque se nos va. Y bueno, se nos está acabando la introducción. Bueno, ya digo que Maimónides representa un poco la cábala filosófica, Abulafia la mística. El libro de Maimónides es muy interesante, os lo aconsejo, que es la guía de los perplejos, de una base aristotélica. Bueno, para Abulafia dice que él también se va a basar en eso. Bueno, no vamos a enrollarnos mucho. Y vamos a ir entrando en el tema del taller, ¿no? La experiencia de todo esto. Bueno, ya decía que hay saber un poco más sobre esta cuestión de la experiencia mística, es que es las palabras en números, se encuentran palabras similares. Entonces lo que hay que hacer, según Abulafia, es meditar sobre la palabra, en este caso una palabra que te conmueva, y al mismo tiempo respirar mientras la pronuncias. Claro, eso es la pronunciación, no sé si os suena un poco a esta técnica hindú, que son los mantras, ¿no? Bueno, y también el canto gregoriano. Como empiezas a... Él dice, tienes que expresar la palabra, pero vas expresándola por partes, alteras tu respiración, la respiración es muy importante, y después, además de meditar en la palabra, nombrarla, vocalizarla, sentirla, respirar y vas moviendo la cabeza. ¿Os acordáis de los místicos sufíes
los danzantes, ¿no? De Rumi. O sea que, como veis, son técnicas muy parecidas. Lo de la palabra es muy interesante porque también utiliza mucho la mística. Nicéforos, por ejemplo, del monte Athos, utiliza el tema de la palabra, de la oración, y generar vacío. Los grandes místicos saben que para que Dios se exprese, tiene que haber vacío en tu interior. Hay muchos que dicen, bueno, pero hay que rezar. Bueno, lo de rezar viene bien si con eso vas cogiendo una actitud piadosa. Pero si tu cabeza está preocupada en los problemas, no sé qué, Dios no tiene cabida. Así que hay que dejar vacío. Gracias a esa palabra, la oración de Jesús es la de Nicéforos. Y bueno, entre los padres escolásticos tienen muchos, y Teresa de Ávila también la recomienda, bueno, y San Agustín. Este tipo de oración era similar a la que nos va a efectuar la mística cabalística, en la que ya digo, se preocupa de que aquel que viene logre experimentar a Dios y producir estados de conciencia interesantes, que Dios se exprese. Bien, aquí ya notamos un tema interesante que es la experiencia, pero con el cuidadito de que la experiencia mística hay que tener mucho cuidado porque te vuela rápido. Bueno, no más sobre Abu Lafar, y sobre esto quería comentaroslo. De hecho, él he cogido una frase de sus libros que dice: cuando vayas a recitar el nombre inefable, adórnate. En este caso te decía, vístete bien, guapo, ponte de blanco. Y reclúyete en un lugar especial para que tu voz no pueda ser oída por nadie más que tú. Es decir, te vas preparando ceremonialmente para repetir la palabra y te vas a un sitio solo, tal vez la cueva, tal vez la celda, y allí, que nadie te moleste, empiezas a recitar. Y dice, purifica tu corazón. Este tiene ya todas las claves para poder llegar a ser un místico. Y tu alma de todos los pensamientos de este mundo. ¿Ves? Vacío. Deja de darle vueltas a las preocupaciones y a las cosas. Dios necesita vacío en tu interior para poder expresarse. Puede haber meditaciones, pero entonces no estás haciendo lo que dice Abu Lafar. Abu Lafar dice esto. Bueno, pues ya está. Estamos casi resueltos con esta pequeña introducción para que os hagáis un poco idea de qué vamos a hablar, si no sería aún más. Y solo recordaros que no se puede decir en el judaísmo, no se puede pronunciar el nombre de Dios. Existe una cosa que es el tegramatón, que es la Y, la H, la V y la H, Yahvé, pero no se puede decir. Entonces se va sustituyendo, están los nombres de Dios, está prohibido borrar o romper un escrito donde vengan los nombres de Dios, pero bueno, eso ya son cosas secundarias, no interesa tanto para nosotros. Pero es muy gracioso porque en la cábala cristiana lo mismo hace Fray Luis de León, con los nombres de Dios. Se saca una obra que se preocupa de darle nombre a Dios. Bueno, no creo que sea necesario, si a algunos interesa, luego vamos a tener preguntas. Oye, ¿y cuál es el nombre de Dios? Yo te los cuento, los tengo apuntados, ¿no? Pero ahora mismo vamos a pasar a lo que interesa, que es el árbol. El árbol de la vida. Pasamos de todos los árboles, pasamos no sé qué, y vamos a analizar el árbol de la vida. Bueno, aquí tengo un detalle para que le interese, para que sea curioso, como anécdota nada más. No sé si sabéis que el tarot, habéis oído hablar de las cartas del tarot, el tarot marsellés y todas estas cosas. El tarot es la expresión del árbol cabalístico. Fijaros como la palabra tarot y Torah, que es la ley, tienen esa fonía muy similar. Tarot, Torah, acabado en H. Bueno, y cómo los arcanos mayores tienen que ver con los 22 caminos del árbol y todo esto.
como anécdota, también al que le interese podemos hablar mucho más de ello. El tarot tiene que ver con la cábala, es una expresión gráfica del árbol de la vida, ¿no? Aleister Crowley, que era un ocultista era un ocultista de finales del siglo XIX, que fonda la Golden Dawn y bueno, monta unos líos impresionantes, que hace el tarot egipcio, también nos cuenta todas estas cosas, ¿no? Ah, por cierto, no sé si nombré en la introducción que otros que también trabajan con el árbol de la vida son los egipcios, ¿no? No sé si lo dije, diciendo tantas cosas, pero no sé si lo dije. Bueno, pues que quede dicho. Los egipcios trabajan con el árbol de la vida también. Bueno, vamos a lo nuestro. Considero finalizada la introducción, luego si queréis va a haber preguntas, vamos a profundizar en ellas. Y vamos a hablar de este bicho, del árbol, el árbol de la vida. Vamos a trabajarlo, a verlo, a acercarnos al árbol desde el punto de vista de la experiencia. Pero vamos a aplicar dos árboles diferentes. Uno que nos va a hablar de las moradas y otro que nos va a hablar del proceso, que son dos temas que se complementan pero que no exactamente no son lo mismo. ¿Cómo se hace para trabajar el árbol? Pues muy sencillo. Cada una de estas... Ah, por cierto, aquí no están puestos. Bueno, yo os lo voy diciendo. Cada morada tiene su nombre, así que vamos... Uy, qué bien me viene eso. Parece en la escuela, ¿eh? Tenemos Keter, la corona, es la de más arriba. Luego os diré los nombres de las otras, si os queréis. Y por aquí abajo está Malkut. Dicho alegóricamente, los cielos y los infiernos. Así que vamos a ver cómo vamos pasando de un lado. ¿Qué es lo que he hecho? No es que esté temblando ni tenga Parkinson, es que la subida del árbol es como la de un rayo. ¿Eh? ¿Eh? Bien. Eso es la forma de subida. La bajada es la contraria. O bien directamente. Bueno, primera idea. Voy a decir muchas ideas pequeñas para que, si queréis, luego me preguntéis o incluso me queréis interrumpir. Lo de interrumpir no es que esté mal, es que en algunos casos te encuentras al típico interruptón que te interrumpe todo el puñetero rato y te fastidia la charla. Oye, yo quiero decir esto, pero quiero esto, pero... No, mira, apúntalo y al final ya, como ya hemos acabado, ya puedes interrumpir lo que quieras. ¿Vale? No digo que alguno de vosotros sea así, pero por si acaso nos curamos en salud. Bueno, vamos a ver. Para la cábala, insisto, vamos a hablar de dos sistemas. La cábala y el árbol que tú tienes, que es el que tú mandaste, ¿no, Olga? A algunos. Ese no es el árbol de la cábala, está inspirado en el árbol de la cábala. Ese árbol se lo debemos a un individuo que era doctor por la Academia de Ciencias de Rusia, llamado Mario Rodríguez Cobos. Y tiene que ver con el humanismo universalista, que trabajan estos sistemas. Claro, yo no he querido enrollarme, porque ya sería enrollarme mucho, para deciros que eso en realidad son máquinas de ordenación. Está el famoso eneagrama, no sé si lo conocéis, el horóscopo, el árbol y el punto. Son sistemas para organizar experiencia. Es muy interesante, lo vamos a ver después con el árbol, con esa versión que te digo, humanista, muy interesante, de Mario Rodríguez, que también desarrolla Daniel Zimmerman. Bueno, nombres he dicho que no voy a dar para no aburrir, solo si me los pedís. Bueno, vamos, primera parte, el árbol cabalista. Ya os digo que vamos a trabajar dos, y vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque en uno me trabaja los estados internos y en el otro me trabaja el proceso, que me parece que es muy interesante las dos cosas. Entonces, para un
cabalista, cuando digo un cabalista, para una de las escuelas cabalistas más serias, reputadas, que seguro que saldrá alguno ya que no, bueno, pero en general sí, el ser humano tiene como tal ser humano tiene 10 dimensiones y cada una de esas dimensiones va a venir dada por alguno de los Sefirot. Esto es muy interesante porque ya para estudiar quién somos, y esto es una gran herramienta de autoconocimiento, ya no vale ser causa-efecto, que es una forma bastante extendida en nuestro sistema, pero bastante inexacta. Eso de la causalidad, causa-efecto. No solo por lo que decía Jung, de la sincronicidad, sino porque es muy simple. Los chinos nunca han utilizado esta dinámica aristotélica y causalista. Quien le guste estudiar el I Ching verá que se estudia de otra manera. Es como más global. Y en este caso, esta visión de la Cábala también. Ya que hablamos de 10 dimensiones, es decir, no es que sea bueno o malo, no. Es que los 10 Sefirot, que se refieren a 10 dimensiones, permitidme que utilice el término ya que lo utilizan ellos, porque aquí lo cambiamos, si no nos gusta, lo cambiamos. Del ser humano al mismo tiempo para saber quién eres. Entonces, Pepito, bueno, yo estoy empezando con la Cábala y quiero empezar. Bueno, pues para empezar tienes que saber un poco quién eres. Así que primero tienes que mínimamente reconocer los 10 estados y después los vamos a estudiar, ¿vale? Y al mismo tiempo los tendremos en cuenta para saber quién coño eres ahora, en este mismo momento. A esto nos referíamos ahora cuando digo que vamos a aplicar en experiencia lo que vamos estudiando, ¿no? Bueno, empecemos. Empezamos por Malkut. Vamos a ir hablando de las dimensiones del ser humano, ¿no? Es decir, vamos a hablar de cualidades y características tuyas y mías, de todo ser humano. Vamos a ver, en Malkut. Malkut es el reino. Algunos lo asocian con el infierno. No, digamos que es la parte material, es la parte más densa del ser humano. Tengo material y espiritual, ¿no? La corona, evidentemente, tendrá. Fijaros que además, en migración, porque esto del árbol tiene como una cierta relación con la configuración física. ¿Os dais cuenta, no? La mandorla es una forma de expresar al ser humano, ¿no? Esto. Incluso también veremos luego con niveles de conciencia. Ya sabéis, eso del sueño, del semisueño, de la vigilia. Y luego hablaríamos de una supuesta conciencia de sí, que ya explicaré de ella cuando hablemos de los niveles, si me olvido, me lo recordáis. Oye, Antonio, los niveles de conciencia con el árbol. Ah, vamos a ver. Y una supuesta conciencia inspirada, que sería esta de arriba. Bueno, entonces hemos dicho, venga, déjate de rollos y vamos a lo nuestro. ¿Quién es Malkut? Malkut es lo material. ¿Y qué vemos ahí en lo material? Pues bueno, lo biológico, la alimentación, es un instrumento, el cuerpo, al servicio del alma. Bueno, perfecto. Vamos a hablar de su polaridad, porque todos estos tienen su polaridad. Tú cuando tengas que analizarlo dirás, a ver, ¿cómo estoy yo con mi relación con el cuerpo? Me puedo hacer la pregunta, ¿qué tengo yo? Incluso, ¿qué recursos tengo? Lo material. Pero lo utilizo en demasía o paso de ello. Esa es la pregunta. Por ejemplo, si lo relacionamos con el cuerpo. Mi cuerpo, ¿me ocupo demasiado de él? ¿O no le hago ni puñetero caso? ¿O cómo es? Esa es una pregunta que tienes que hacerte tú. ¿Cómo me relaciono con el cuerpo? Lo utilizo, hago ejercicio, o si no ejercicio, porque ahora la palabra es ejercicio, pero bueno, si lo utilizo, voy paseitos, hago cosas, me muevo, utilizo mi cuerpo, ¿eh? O soy un vigorésico de estos que va al gimnasio, en la comida, no, yo no como, no sé, bla, 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 bla. Ah, yo no como nada, yo no hago nada, mi cuerpo, bla, bla, bla. ¿Entendéis?
Estaba yo hablando de la polaridad, ¿no? ¿Cuál es el...? Evidentemente lo que nos interesa es el equilibrio. Entonces, cuando todo esto vamos a meditarlo, se supone que lo meditas, ¿no? Entonces, vas tomando nota. A ver, con el cuerpo, ¿qué relación tengo? Oye, bueno, no sé qué, pues debo darle un poco más de interés a mi cuerpo, o no, o debo alimentarme un poco mejor, porque la verdad es que no hago ni puñetero caso, o como en exceso, o... ¿Entendéis el análisis, no?, de esta morada, de Malkuth? O sea que ya podríamos empezar a trabajar en la cábala con esta primera morada. Pero ya he dicho que no es una sola, sino que son 10. Esa la coges y la pones ahí, tomas tus conclusiones, perfecto. ¿Cuál es la siguiente? Vamos a ir por partes, espera. Perdóname porque... La siguiente es Yesod, que es esta de aquí. Es que como no hemos puesto los nombres, esta no tiene luna, ¿eh? No sé quién ha puesto una luna, esta no, la luna está aquí, esta es la luna negra. Y además es otro árbol. Aquí, en el árbol cabalístico, perdón, no existe esta morada. ¿Eh? No existe esta, la luna negra. Y esta no es una luna negra. Esta es una morada que se llama Yesod. Esta es Yesod, Netzach, Hoz. Lo digo como si entendierais algo. Tiperet, Yeset, Geburá. Esta te digo no existe en la cábala. Omá o Jomá, Biná y Keter. ¿Vale? Como si me entendierais. Entonces, hemos hablado de la primera morada. A ver, ¿qué nos dicen sobre Yesod, la cábala? Nos dice, vamos a ver, aquí vamos a encontrar el fundamento en Yesod. Vamos a encontrar lo sexual. Hombre, interesante. Lo social. Ah, lo que tiene que ver con los demás, perfecto. Lo externo, muy bien. ¿Qué podemos encontrar? Escaparse de uno, negarse uno mismo, está mal. Pero si me encierro en mí mismo y no hago ni puñetero caso a los demás, es igual de mal. Como veis, en la cábala estamos hablando del principio del equilibrio. Muy interesante, ¿eh? Se trata de mantener el equilibrio entre uno mismo, la alabanza y la crítica. Es importante. Un exceso de crítica hacia el mundo, degradar el mundo, malo. Un exceso de importancia de uno mismo, malo. Una suerte de hedonismo, ¿no? Ah, se enamoró de sí, Narciso, no sé qué. Vaya, está carajo. Sexo. Todo el día con el sexo. El placer, el placer, el placer, el placer, el placer. Es que el placer, déjate de chorradas. El placer es bueno. En la comida también. A comer, a comer, a comer, a comer, a comer. No. Come de forma equilibrada. Haz sexo de forma equilibrada. Es muy importante el sexo. No, yo no hago sexo porque me lo prohíbe. Pues muy mal, aquí no te lo prohíbe nadie. Si no tienes sexo, no nos va a gustar. Hablamos de equilibrio. Qué interesante es la cábala, ¿verdad? Habla de equilibrio. En todas sus moradas, equilibrio. Así que ya sabemos, Yesod, cuál es la idea, ¿no?, del Yesod. También, decíamos lo social, ¿cómo ves a los demás? Son tontos, no llegan ni a la suela del zapato. No, hombre, no. ¿Cómo te perciben? No sé qué, son envidiosos. Vuelvo a insistir. Adelante, por favor, hombre. Está usted en su casa. ¿Cómo va el desarrollo de todo esto? ¿Entendemos la morada? Si no lo entendéis, no lo entiendo, repito otra vez, pero yo creo que se entiende, ¿no? Para no ser, decir sí o no, o decir algo, expresaros. Vale, se entiende esta morada, ¿no?, de lo que estamos hablando, de Yesod. Ahora, dejad, la gloria. Es la comunicación al mundo y a nosotros. Cómo nos miramos,
El desequilibrio, la mentira, la degradación del mundo, la difamación. El equilibrio, la sinceridad contigo y con los demás. Es otro tema que estamos diciendo, para que lo vayáis viendo en dinámica, aunque lo haya dicho, lo pienso repetir, la famosa santa repetición, de que vamos a meditar cada tema, uno se pone consigo mismo y se va respondiendo todos los temas al mismo tiempo, ¿eh? O sea, uno detrás de otro, pero todos forman el tú, el ti. Te está hablando de ti, ¿eh? Y ahí te haces esa suerte de análisis. Adelante. El cuarto. 1, 2, 3, 4. El 4, que decíamos que era... Caches en la madre, es que me estoy dando cuenta... No está muy bien dibujado. Sí, este de arriba es Netzach y el de arriba es Tiferet. Nesat, perfecto, sí. Hot y Tiferet. Tiene razón. ¿Quién lo ha dicho? 2 puntos. O sea, subimos la nota. El que haya sido lo ha dicho muy bien. Bueno. Netzat, la victoria. Aquí tenemos la expresión artística, la creatividad, el placer sensible. Bueno, ¿qué tal estás con eso de la cuestión artística, la sensibilidad? Pues también lo mismo, hay que valorarlo. Vamos a ir rápido porque si no... Geset es la misericordia. Bueno, en Netzat voy a decir algo que no solo la expresión artística, sino como tiene que ver con la emoción, es cómo expresas tus sentimientos. ¿Eh? ¿Te expresas? ¿No te expresas? Eso es muy importante, hay que expresarse. O eres excesivo o no. Volvemos a lo de siempre, ¿no? El equilibrio. La comunicación y la emoción es donde se valoraría en esta morada, ¿no? Seguimos adelante. Yeset es la misericordia. La misericordia entendida como el perdón a otros, que eres muy vengativo, eres resentido, y a uno mismo. ¿Qué tal te tratas? ¿Eres muy duro contigo? ¿Eres muy exigente? No. Amigo mío, si no estableces ese equilibrio entre ti, no lo puedes establecer con los demás. Así que esto de la Cábala me parece interesante. Va diciendo cosas interesantes. ¿Sabes perdonar? Pero no solo a otros, ¿te sabes perdonar a ti mismo? Oye, interesante, ¿eh? A la hora de valorar esto. El desequilibrio. Yo es que soy tan generoso, yo doy todo. No se trata de dar todo. También hay que dar con equilibrio a otros y a ti. Eso es muy interesante, porque hay gente que dice, no, yo me olvido de mí mismo y doy todo. No es así. No te olvides de ti mismo. Da equilibrio y da proporcionalmente. Ya digo que estos cabalistas son gente interesante, ¿no? Bueno, el equilibrio entre el dar y el recibir. Luego nos encontramos con Geburá, que es ¿cuál es? Ya no me acuerdo. Esta es Geburá, que es la fortaleza. Disciplina, poder, autocontrol, poner límites. No humilles a otros. El exceso de poder es donde se ve aquí, en este Sefirot. El equilibrio. Pues mira, el equilibrio está entre la disciplina interna y el saber marcar límites. Anda, es que usted no sabe marcar límites. No, es que a mí me pasa, pues ¿por qué no marca límites? Es que no sé, pues aprenda, amigo mío. Vamos a aprender muchas cosas con esto de la Cábala, ¿eh? Hay que saber marcar límites y establecer ese equilibrio con uno mismo. Bueno. Luego está Tiferet.
que es el yo interior, la belleza, bueno, ¿qué más? El autoconocimiento, la autoestima, ya te digo, lo interior. El desequilibrio es un narcisismo excesivo, lo contrario es la soledad, el equilibrio entre independencia y paz interior. Bueno, cuánto doy, establecer ese equilibrio entre amarse uno y a los demás. Y bueno, para ir acabando estas expresiones estaría después el entendimiento, binah, el equilibrio estaría entre el dogmatismo, la frustración, dogmatismo, envidia, frustración, el equilibrio en el orden, organización, comprensión, y por fin nos vamos yendo ya a la sabiduría, que es Joimé. La sabiduría es muy importante, eso seguro que lo hemos oído hablar muchas veces. También tiene que ver con una intuición, conciencia de unidad. El desequilibrio es la locura. Es tan listo que se vuelve loco, pasa de todo. Y el equilibrio, es muy interesante, es hallar el sentido de la vida. Es una pregunta interesante que la Cábala nos pregunta, ¿sabe? ¿Tiene usted el sentido de la vida más o menos claro? Bueno, después nos vamos, eso era la sabiduría, Jodmé, Binah, el entendimiento, y luego está Keter, que es la corona. Nunca se llega a Keter, pero tiene que ver con el alma, el equilibrio de la conciencia de no llegar es muy importante. Aquí había un sabio cabalista que decía, yo no consiento que me llamen sabio, soy un estudiante de sabio. Bueno, el desequilibrio, ponerte tú la corona. Te crees tan listo y no sé qué. Bueno, entonces, retomando todo esto, ya hemos hablado de algunas cualidades muy rápidas sobre el tema de los 10 Sefirot. ¿En qué consistiría? Sería en reflexionar, meditar sobre estos 10 temas en base a estos criterios que he comentado individualmente, pero al mismo tiempo. Te darás cuenta, si ahora los tomamos todos juntos, que estamos hablando de una visión global de sí mismo. O sea, es una visión muy interesante de autoconocimiento. Si quieres saber cómo son tus estados internos, en este sentido, la Cábala te ayuda. Se trataría de que meditaras sobre eso. Obviamente los Sefirot se pueden utilizar para más cosas, pero ya que decíamos el trabajo personal, yo lo conecto aquí, con uno mismo, ¿no? Es interesante, entonces aquellos que estudian la Cábala, por supuesto siempre lo suelen hacer con un maestro, pero bueno, tampoco es para tanto. Tú te puedes incluso hasta juntar con otra gente y hacerlo en común, o hacerlo tú solo. Pero sí vas teniendo en cuenta al mismo tiempo la globalidad de los 10 Sefirot. Y ahí entonces reflexionas. De esta manera, si lo hacéis, yo lo he hecho, te da una imagen bastante cabal de ti mismo, de tus carencias, de tus dificultades, y bueno, cómo debes ir mejorando, cómo debes ir intencionando. Comprendemos que no tiene nada que ver con la vida mecánica, todo lo contrario, es como una vida más intencional, en la que vas dándote cuenta de tus logros, de tus fracasos, de cómo resolverlo, y además, no sé, si lo reflexionáis, a mí me parece muy ponderado, un muy buen planteamiento, con un buen equilibrio, en el que huye de la autoflagelación, en el que también huye de un exceso hacia afuera, huye también de un exceso hacia adentro. Me parece bastante equilibrado y ponderado desde ese punto la Cábala. Bueno. Pero he dicho
que, y ya no me voy a enrollar mucho más para acabar, que había otra forma de trabajar también con el árbol de la vida, con los Sefirot, que es ya no desde el punto de vista del presente, sino desde el punto de vista del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, para eso me he ido a buscar un ejemplo que está hablando de los estados internos, que bueno, que todos sabremos, los estados internos no es una cosa que vamos a tener solamente, que vamos a citar hoy, del libro La mirada interna de Mario Rodríguez Cobos, no. Sabemos que estados internos, por ejemplo, Teresa de Ávila, si habéis leído El castillo interior, Las moradas, os va a hablar de que hay dependencias y del proceso por donde puedes pasar las monjitas a las que ella habla, ¿no? Por supuesto, hay más gente, además de Teresa de Ávila. ¿Habéis oído hablar de la angiología? Es un tema muy divertido. Los ángeles. ¿Sabéis que hay 9 tipos de ángeles? Es muy gracioso. Hay un tal Pseudo Dionisio Areopagita, os lo digo como anécdota, que se dedica a hablar de los 9 tipos de ángeles. Y según van subiendo en su cercanía hacia Dios, van teniendo más alas y menos cuerpo. Entonces tenemos desde los más bajos, que son los ángeles y los arcángeles, que son guardianes. Luego tenemos, no sé si os suenan estos nombres de la época de colegio, las dominaciones, las virtudes y las potestades, que son los otros 3 ángeles del gobierno. Y luego los serafines, querubinos y tronos, que son ya los más altos y los que están más cerca de Dios, ¿no? También es muy interesante porque en la angiología, dependiendo del ángel, también nos vamos a hablar de moradas internas, de estados internos, igual que decía Teresa de Ávila con el castillo interior, nos lo vamos a encontrar en la angiología. Zoroastro en Persia también habla de estas cosas, y en Mesopotamia, en Egipto, en Tíbet. ¿Conocéis el libro de los muertos tibetano? El bardo Todol, pues va dividiéndolo por bardos, ¿no? Cuando te mueres, tú que estás muerto, en la posición del león acostado, te tienen que recitar, y entonces vas viviendo esas cosas, ¿no? En Egipto existe otro libro, que es el libro de la salida de la luz del día, también llamado el libro de los muertos egipcios, ¿no? Bueno, pero vamos nosotros a analizarlo. Este sí está bien escrito, ¿no? El árbol, también llamado eso, el árbol, que también podemos hablar de niveles de conciencia. No sé si estáis familiarizados con el término de niveles de conciencia, que son formas de estructurar la conciencia dependiendo del nivel en el que se encuentra. Tenemos el sueño-semisueño, os dais cuenta que ahí la conciencia estructura de una particular manera, pero según vais saliendo del sueño, está el semisueño y llegáis a la vigilia. Os dais cuenta que en el estado despierto la conciencia estructura de forma diferente a la del sueño y semisueño. Por ejemplo, en el sueño estás soñando con una tempestad, estás en un barco, ¡oh! Una tormenta, ¡bum! Para tornar rayos, relámpagos. Bajas a semisueño y tienes una mala leche del carajo, tienes en esa misma situación un climazo, vas a vigilia y resulta que tienes un dolor de estómago. La conciencia ha estructurado un mismo estímulo de forma diferente, ¿no es cierto? Esos son los niveles de conciencia. La conciencia estructura de forma diferente en sueño, en semisueño, en vigilia, en conciencia de sí y en conciencia inspirada. ¿Qué sería la conciencia de sí? Bueno, pues algunos dicen que encima de la vigilia, que es ese estado, que decía Gurdjieff en un libro maravilloso, Relatos de Belcebú a su nieto, le dice a su nieto Belcebú: ahí están los seres tricerebrados, señalando a la Tierra, porque piensan de una manera, sienten de otra y actúan de forma diferente. Y están constantemente alimentando a la luna con sus ensoñaciones. Esa era la imagen que tenía Gurdjieff del ser humano. O sea que había, por medio del trabajo consciente, sales de esa vigilia que está a tu alrededor. ¿Reconocéis ese estado de vida? Que te vas al pasado, presente y futuro. Esa especie de parloteo. Algunos le llaman a ese la conciencia del mono. Está todo el rato metiendo ruido.
¿Cómo se hace? ¿Cómo se quita esa suerte de parloteo interno? Está fácil, lo dicen cantidad de gente, no descubro nada. Por medio de la atención. Ya el Buda, 450 años antes de Cristo, hablaba de la atención. Ahora está de moda el mindfulness, ¿no? Hay que atender, hay que atender. El mindfulness, que es una especie como de herramienta sacada por los yanquis, medio rara. Pero también habla de la atención. Ya, pero te doy un detalle. La atención por los yanquis es un objetivo. Atiende y serás el mejor de tu profesión. Conseguirás dinero, serás el trufo, el modelo americano, beba. ¿Ves? Estás trabajando por la atención como instrumento. Y si estudias al Buda, los textos que él habla sobre la atención, verás que es una actitud. Es una diferencia muy importante, parece una chorrada, pero no lo es. Pongo otro ejemplo, Antonio, que no me entero. Bueno, lo del instrumento se ha quedado claro, ¿no? Bueno, no voy a ser mejor de todo porque el segundo es el primero de los perdedores, no sé qué, porque venga, eso queda claro del instrumento. Y de la actitud, muy fácil. Te despiertas por la mañanita y te pones en una actitud atenta. Atención a ti y a lo que sucede en el mundo. Visión panorámica, vivir el presente, lo que decía Nietzsche en el Filosofando a martillazos. La vida contemplativa, ¿qué? ¿Tenemos que hacernos monjas ahora? No, la vida contemplativa es aprender a mirar de forma nueva. En Filosofando a martillazos nos explica aprender a ver, aprender a mirar. Coño, el Nietzsche. Pues mira que está demostrado el pobre filósofo. Para algunos, pues no señor, no era tan gilipollas. O el Zaratustra, ¿qué vamos a hablar de Zaratustra? Pero bueno, en Filosofando a martillazos nos habla de la vida contemplativa. Aprender a ver, aprender a oír, aprender a mirar las cosas, el famoso carpe diem de los latinos, ¿no? Vive el presente. Y entonces es muy sencillo, te atiendes al mundo y al mismo tiempo llevas la atención un poco para atrás y atiendes a tu conciencia, a tu ruido. No se trata de luchar contra él, sino de atenderlo. Viviendo el presente, el aquí y ahora, no te vas a mañana me voy a encontrar con mi abuela, no sé qué, me voy a comprar, no sé qué, ayer, no sé qué, no. Tú atiendes el aquí y ahora. Carpe diem. Respiración amplia, porque si te das cuenta, la respiración se hace entrecortada y te entra eso. Estás acelerado, muchacho. ¿Cuántas veces, no? Hay que hablar de la respiración, ¿no? O sea que no estoy inventando nada, simplemente aplicamos varias cosas. La respiración, la atención. ¿Y qué va ocurriendo? Que el ruido disminuye. No luchas contra él. La mejor manera de que el ruido disminuya es no luchar contra él, es atenderlo. Y haciendo, atiendes al presente, una actitud tranquila, respiración relajada, y entras a un estado que vamos a denominar conciencia de sí. Conciencia de sí mismo. Y de vez en cuando, si vas trabajando con la atención durante más tiempo durante la vida diaria, surgirán retazos de la conciencia inspirada. Y de vez en cuando, lo que dice Maslow, tienes como un retazo, tienes un momento de algo diferente en el tiempo, en la percepción. Momentos cumbre, llama Maslow, un psicólogo de la psicología transpersonal americana, muy interesante. Y vas en la vida diaria, se trata de que acumules tus actos de unidad interna, tus actos de conciencia inspirada, y se va percibiendo las cosas de otra manera. Bueno, el árbol sirve para hablar de los niveles de conciencia, pero también vamos a verlo desde el punto de vista del proceso. Por ejemplo, ahora vamos a cambiar los nombres. Aquí, bueno, hay un libro, que ese sí os lo recomiendo, por si queréis bajarlo de algún sitio, que se llama La mirada interna. La mirada interna es la que nos va a hablar muy bien de este arbolito. A mí me ha sido tremendamente útil. Os recomiendo el libro y os digo que yo lo vengo leyendo desde que tenía 17 años. No tengo estrés. Desde que tengo 17 años lo vengo leyendo y cada vez aprendo más de él. Y habla del árbol. ¿Qué dice? Bueno, dice,
El primer estado es la vitalidad. El sinsentido. Bueno, os lo leo, que son una página y media, ¿no? Mejor que hable yo. Debes adquirir ahora suficiente percepción de los estados internos en los que te puedes encontrar a lo largo de tu vida y particularmente a lo largo de tu trabajo evolutivo. El primer estado, en el que prevalece el sinsentido, aquel que mencionamos al comienzo, es conocido como estado de simple, difusa vitalidad. Todo se orienta por las necesidades físicas, pero estas son confundidas a menudo con deseos e imágenes contradictorios. Hay oscuridad en los motivos y los quehaceres. Se permanece en ese estado vegetando, perdido entre formas variables. Desde ese punto se puede evolucionar solo por dos vías: la muerte o la mutación. Bueno. Es el que tú tienes, el árbol que tienes, ¿vale? La muerte es este camino de aquí, este que se llama muerte. Y la mutación se llama este camino de mutación. Entonces, muerte, mutación, y este es conservación. E insisto, el tema es interesante, por eso recomiendo el libro, porque tiene mucho que decir. Y como es tan preciso, a lo mejor conviene tenerlo delante para ir a analizar. La vía de la muerte te pone sin luna, ¿eh? Quita la luna. La luna solo está aquí arriba, la luna negra. Te pone en presencia de un paisaje caótico y oscuro. Los antiguos conocieron este pasaje y casi siempre lo colocaron bajo tierra o en las profundidades abisales. Los instructores también visitaron ese reino para luego resucitar en niveles luminosos. Capta bien esto de que abajo de la muerte existe la vitalidad difusa. Tal vez la mente humana relacione la desintegración mortal con posteriores fenómenos de transformación. Y también, tal vez asocie el movimiento difuso con lo previo al nacimiento. Si tu dirección es de ascenso, la muerte significa un rompimiento, atención a lo que dice ahora, con tu etapa anterior. Está hablando en alegorías. Entonces volvamos a retomar. ¿Qué es la vitalidad difusa? Es el estado del sinsentido. Hay gente que vive en el más puro sinsentido. Nada tiene sentido en su vida. Todo es un asco. ¿Qué? Y... Ajá. Se puede salir de esa especie de muerte en vida. Claro, estamos hablando de estados internos, estamos hablando de la conciencia. Por eso insisto en lo de la alegoría. ¿Se puede salir de la muerte en vida? Por supuesto. ¿Y por qué camino hemos dicho? Por la muerte. Es decir, morir a la situación anterior. Por ejemplo, te das cuenta de tus falsas esperanzas, que donde estás no va a ninguna parte. Entonces mueres a ese estado interno e inicias una nueva búsqueda. ¿Ves? Vamos a entender mejor cómo es morirse a la vitalidad. ¿Y a dónde llegas? A la tendencia. Es decir, necesitas fracasar a tu etapa anterior. Porque claro, si estás en tu etapa anterior es porque crees que era buena. Entonces internamente fracasas, te frustras y pasas a desvío. Creo que es esta. ¿Tú tienes ahí el papel? Sí. Ese es el desvío, ¿no? Por la vitalidad lleva a regresión, de regresión a tendencia y de tendencia a desvío. Exactamente. Es esta.
el desvío. Así que bueno, llegamos partiendo de fracaso en fracaso de tu vida anterior, llegas al desvío por la inestabilidad, que es el caminito. Bueno, seguimos leyendo lo que dice el librito este famoso. Alegóricamente, claro está. Por la muerte se asciende hacia otro estadio. Llegando a él se encuentra el refugio de la regresión. Desde allí se abren dos caminos, el del remordimiento y aquel otro que sirvió para el ascenso, es decir, el camino de la muerte. Si tomas el primero, es porque tu decisión tiende a romper con tu vida pasada. Si regresas por el camino de la muerte, destruyes la posibilidad evolutiva y recaes en los abismos. Es decir, hay mucha gente que se dedica a estar aquí todo el puñetero rato. No sale. Aquí se queda. Por lo tanto, se necesita algo que muchas escuelas comentan de energía suficiente para romper con esa especie de turbulencia, para romper de todo eso. Para escapar de la vitalidad abismal, este es el de la mutación. Si eliges esta vía es porque quieres emerger de tu penoso estado. Es un falso camino, conocido como camino de la mano izquierda. Bueno, ¿a quién se está refiriendo aquí en la mutación? Este de aquí. O sea, cada uno de estos tiene sus nombres. Ya te digo, es un poco complicado, pero merece la pena verlo, aunque solo sea rápidamente. Supongo que asciende el reino de la muerte y por tu consciente remordimiento has arribado a la morada de la tendencia. En ella no puedes descansar mucho tiempo, tendencia a tu vida. Así que prácticamente no puedes detenerte, la conservación es falsa y te ilusionas con la idea de permanencia, pero en realidad desciendes velozmente. Si tomas el camino de la frustración, es decir, frustrarte a tu vida anterior, tu subida es penosa, aunque única no falsa. De fracaso en fracaso, pues llegar al próximo descanso que se llama morada del desvío. ¿Cuál sería el desvío? Bueno, hemos dicho que puedes llegar de fracaso en fracaso al desvío. ¿Y allí qué ocurre? Cuidado con las dos vías que tienes ahora por delante. Tomas el camino de la resolución que te lleva a la generación. Por la resolución vas a generación. Es decir, estás resuelto a salir de tu vida anterior y por lo tanto tienes que hacer cosas. Esa es la generación. Tienes que hacer cosas diferentes a las que hacías antes. Tienes que empezar, lo que llaman por ahí, a grabar en una nueva vida. O te decides por la vida consciente o regresas al sinsentido. Así de sencillo. Es una lógica aplastante. Entonces, insisto que todo esto exige energía interna. ¿Cómo se consigue la energía interna? También hay una recomendación que antigua, dice, por tus actos de unidad interna. Piensa, siente y actúa en la misma dirección. Vete sumando actos de unidad interna y vas cogiendo energía y decides la vida consciente. Pero tú que has ascendido con resolución te encuentras ahora en la posada conocida como generación. ¿Cuál es la generación? Esta. Tú que has tomado la decisión, llegas a esta generación.
tomas el de resentimiento, que te hace descender nuevamente, o te decides por el laberinto de la vida consciente y lo haces con resolución. Vas por el camino de la resolución o regresas a tu vida anterior. Es decir, esto es como una lógica inflexible. Si vas acumulando energía punitiva y decisión, intencionalidad, puedes seguir. Si no lo haces, vuelves a tu vida anterior y todo lo que llegaste a hacer no vale para nada. Estás plantado frente al dilema. O te decides por el laberinto de la vida consciente y lo haces con resolución, o regresas a tu vida anterior. Son numerosos los que no, habiendo logrado superarse, cortan allí para siempre sus posibilidades. Si a pesar de haber llegado ahí, dicen que nada tiene sentido. No, nada, al final esto es una chorrada, no sé qué, ¡pum! Y vuelves hacia abajo, hacia el sinsentido. Pero tú que has ascendido con resolución te encuentras en la posada conocida como generación. Ahí está la caída, el intento y la degradación. La caída bajas y bueno, la degradación te lleva directamente a los abismos. Esto es muy interesante. La degradación, desandando caminos en una suerte de espiral turbulenta. En la degradación hay un argumento, una imagen muy bonita que es: tú inicias el ascenso por la necesidad. ¿O crees que porque asciendes tu casa se incendió? No, no se incendió. Eres tú el que decidiste abandonar los aparentes beneficios. Y yo pregunto ahora, ¿qué traiciona a la mente? ¿Los falsos motivos de un entusiasmo inicial? ¿La dificultad de la empresa? ¿El falso recuerdo de sacrificios que no existieron o que fueron impulsados por otros motivos? Yo te digo y te pregunto ahora, tu casa se incendió hace tiempo. Por ello decidiste el ascenso. ¿O ahora piensas que por ascender aquella se incendió? Es decir, tú subes porque tienes necesidad de cambio y de subir. Pero como la vida pesa y tus acciones anteriores impiden el ascenso, todo cuesta, llega la falsa reflexión de decir, coño, es que todo lo que he abandonado por hacer esto, cuando en realidad no abandonaste nada. Eran aparentes beneficios lo que has abandonado. Esa vida aparentemente cómoda que dices hoy no era en absoluto cómoda, era un infierno, era un sinsentido. Sube por la escalinata del intento y llegarás a una cúpula inestable. Bueno, esta es inestabilidad y te desplazas por un pasillo estrecho y sinuoso que conocerás como la volubilidad. Esto es muy bonito, es un estado interno que se puede experimentar, que es que tienes que tener una cierta flexibilidad en el nuevo mundo al que llegas. Y llegas a un espacio amplio y vacío, como una plataforma que lleva por tiempo, por nombre. Este es el espacio abierto de la energía. Y en ese espacio te puedes espantar por el paisaje desierto e inmenso y por el aterrador silencio de esa noche transfigurada por estrellas inmóviles. Sobre tu cabeza verás clavada en el firmamento la insinuante forma de la luna negra. Allí debes esperar la alborada paciente y con fe. Bueno, a lo que a mí me interesaba ya está dicho, es decir, en este árbol se nos habla cómo puede haber un camino para salir del sinsentido. Ahora que está tan de moda diciendo que es que el que es persona tiene que sufrir y la vida es sufrimiento y todo es sinsentido y nada tiene sentido. En el caso del existencialismo más tremendo, la vida es una náusea y no sé qué, pues bueno, aquí se habla, a diferencia, o sea, complementando el tema de los séfirot, el proceso. Un proceso que te lleva desde un estado interno, por medio de decisiones, resoluciones, cambios, aumento de la vitalidad, de la energía,
te va llevando ¿hasta dónde? Hasta un lugar en el que ya no tienes compensaciones mecánicas y ves el espacio abierto de la energía, aquí, y encima de tu cabeza la luna negra. Y te dice, ahí tienes que esperar paciente y con fe la llegada del nuevo día, para ver que en todo lo existente hay un plan. Pero bueno, esto ya sería, estamos hablando de cómo el nivel de vigilia va dejando paso al de conciencia de sí, y esto sería la llamada conciencia inspirada, que solamente tenemos retazos de vez en cuando, como decía en el caso de la experiencia de Maslow, de algunas experiencias que te sacuden. Pero lo suyo es, por medio de la vigilia baja, vas llegando a una conciencia de sí. Y en esa conciencia de sí, todo aquello que te animaba y que te reforzaba y que te hacía tan feliz y tanto sufrimiento, la rueda del placer y el sufrimiento, esa vuelta que te iba dando, que es por lo que decides salir. No porque tu casa se incendió, no. Decides salir porque eso no tiene sentido. ¿Pero a dónde llegas? Después de mucha historia. Al espacio abierto de la energía, es decir, ya no tienes ensueños compensatorios, ya no tienes esas fugas que tenías, ahora tienes que estar tranquilo, ya que cualquier improvisación, buscar nuevos sentidos al pedo, como diría aquel otro, te hace desandar los caminos internos. Bueno, habría mucho que hablar, pero no se trata de eso. Se trata de, en este caso, de indicar cosas. Y ya llegamos al final. A ver, no sé si me alargo mucho. ¿Me alargo mucho? Bueno, yo acabo ya, porque voy a la síntesis, a la conclusión. No la síntesis, la conclusión. ¿Qué era lo que quería indicar? Vamos a ver. Quitando la introducción y las anécdotas históricas y todo eso, lo que he querido con este taller mostraros es una herramienta que en realidad son dos. Una herramienta que te sirve para hacer un autoconocimiento y una caída en cuenta que rompe el camino lineal y causalista, sino que es, como dicen los cabalistas, un estado, digo, 10 dimensiones de ti mismo. Es en ese autoconocimiento ir cayendo en cuenta de quién eres y un proceso que puede ocurrir desde un estado, porque todo esto es muy dinámico, o sea, puedes pasar por él en días, pero hay, si te lo analizas, cuando lo pongas a estudiar despacio, te das cuenta que sobre todo prima uno de estos estados. Es decir, hay gente que prima en su forma de ser una vigilia normalizada, en otros una vigilia alterada, muy cercana al semisueño y al sueño, muy alterada, llena de contradicciones, sufrimiento, alteraciones. Pero hay gente que es buena gente, que hace su trabajito consigo mismo y con los demás, y ayuda a otros, se ayuda a sí mismo, y estudia y va aprendiendo cosas, que si meditación, que no sé qué, que trabaja en una vigilia cada vez más alta y cada vez va como moviéndose por estos niveles. Pero cuanta más fortaleza tengas, más energía, más conciencia de ti y más comprensión de las cosas, se irán despejando de falsas imágenes y te vas quedando en este estado de la energía. Porque te vas dando cuenta que el sentido ilusorio no compensa la existencia. Lo entiendes, igual que el yo es ilusorio, y entiendes la función del yo, pero tampoco vamos a idealizar al yo, y lo vamos a hacer como el sumum de la... No, el yo cumple una función en la conciencia, de unificarla y todo eso, pero... Y además hay muchos tipos de yoes. O sea, no todas las personas son iguales, hay gente fantástica y maravillosa y que tiene en un nivel interno, se mueve en un nivel de vigilia muy interesante. Y cada vez, aunque sabe vivir en el mundo, se va dando cuenta de que falta el sentido de la vida que dé orientación profunda a la existencia. Y tal vez a lo que sobrepase a la existencia. Ese sentido de la vida que sea capaz de ir más allá de la misma existencia.
Todo eso está ahí implícito y para que sea estudiado igual que el anterior en este árbol. Ya he dicho que el libro que recomiendo es Humanizar la Tierra. Se llama La mirada interna, el libro, y habla sobre esto que os he acabado de leer. Con eso mi objetivo era ese, colocar en vuestro conocimiento, los que no lo supieran, estas dos herramientas. Ya que mi querida Olga dijo, pero Antonio, que sea muy experiencial, pues bueno, yo siempre me enrollo, pero intento que las dos herramientas que he sacado y pongo a vuestra disposición os puedan ser útiles si es vuestro caso. Si me dedico no sé entero, pues bueno, pues tampoco me he perdido tanto tiempo. Ha sido una hora y pico y no sé qué. Pero que todo, como siempre, admite ampliar la reflexión, el conocimiento, como dije, la meditación, el estudio y la experiencia. Esas tres grandes herramientas, ¿no? Cuanto más estudies, mejor será tu conocimiento de ti y de las cosas, mejor será tu comprensión, y a lo mejor eso. Aquí se habla de cómo el sinsentido de la vida se convierte en sentido y plenitud. Aquí hay amor a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu. Aquí no se opone lo terreno al eterno. Eso me parece que puede ser un buen final. Ahora queda en vuestras manos, yo he hecho lo que he podido, tampoco es para tanto, porque yo solo soy alguien que se le preocupan estos temas. Aprendí de aprender. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis algún tipo de pregunta así y yo puedo responderla, pues adelante. Gracias. Gracias. No habéis aplaudido ninguno, ¿eh? Es que estaba preguntando. Ah, pero aplaudid, de todas maneras, acabo mi confianza. Soy humano todavía. Necesito... Bueno, dígame usted. Pido perdón de antemano si lo he perdido antes, porque entré y salí un par de veces. El tema de la aplicación de Cábala en las altas esferas, ¿lo habéis tocado un poco? En realidad, de altas esferas no sabemos de qué estamos hablando. Es decir, la No, Cábala, en altos niveles de sociedad. insisto, Ah, la Cábala empieza por la reflexión y la meditación de los Sefirot. Y dependiendo de todo ese trabajo que hagas, tu nivel de conciencia será mayor o menor. Eso es lo único que hablamos de altas esferas. Porque lo demás, ¿por qué les atrae tanto a los famosos y a la élite en sí el Cábala? hombre, yo supongo que dependerá quién te lo cuente. Es decir, yo lo que te he contado de una manera que no te va a convertir en superhombre de así de la noche a la mañana. Simplemente, si te interesa, empieza a currar y te lo trabajas. Y empiezas a avanzar como ser humano, cosa que habrás hecho ya hace muchos años. Y yo espero que esto te ayude y ya está. No te prometo nada. Pero claro, si yo me convierto en un iluminado, me dejo barba, sí, hablo de manera profunda y conectado con los maestros acásicos y me pongo una buena, una túnica y me quedo así como mirando a los cielos, que estoy iluminado, o a mi derecha a ver qué me dice el ángel de la guarda, o cosas así, y te digo, tu vida va a ser transformada. Es decir, hay para todo. En la viña del Señor, como decía aquel otro, hay de todo. Entonces habrá gente que te va a prometer lo que sea. Pues si tú eres tan ingenuo que le crees, pues le sigues y entonces vas hablando de no sé qué cosas. Yo, como soy un pragmático terrible, yo no me creo nada. Yo solo lo que experimento y trabajo y avanzo. Es verdad que lo que os he comentado lo aplico, trabajo en ello, pero en ningún momento me he ido a niveles maravillosos. Sí es verdad que se pueden tener experiencias muy interesantes. Sí es verdad que lo que la gente llama mística, lo bueno de esta época que vivimos, es que la espiritualidad te permite tener experiencias internas muy interesantes, muy transformadoras, entendiendo interesante por transformador, que te puede servir de referencia para tu vida diaria. Y en tu vida diaria sigues avanzando. Y sí es verdad que puedes hacer de tu vigilia alterada una vigilia normalizada y más atenta y más tranquila. Y sí es verdad que puedes acceder a
a un nivel de conciencia de sí durante bastante tiempo de tu vida. Y sí es verdad que puede haber una conciencia inspirada, que de vez en cuando te haga percibir las cosas como de un modo nuevo y te haga creer que eso de la muerte es una gran mentira. Pero eso cada uno lo ve, allá él. ¿Por qué hay gente que quiere buscar tomar el cielo por asalto, como decía el otro? Pues allá ellos. Yo no me reconozco ahí. Al revés. Yo prefiero ser iconoclasta. Entonces, estudia uno, estudio el Vario Póntico para estudiar el sistema de la oración entre los antiguos, estudio, por supuesto, decía Nicéforos, a Teresa de Ávila, no sé quién, a los taoístas, ¿no? Y ahí vamos yendo la cábala y digo, coño, estos tipos me parece interesante lo que dicen. La guía del camino interno me parece apasionante y reflexiono y me equivoco y poco a poco, como supongo que estaréis todos vosotros, cada vez me voy sintiendo un poquito mejor, pero tampoco es patria pues. Bueno, y también advertir una cosa, que normalmente se intentaba enseñar la cábala a gente mayor de 30 años, 40. Estaba prohibido. casados Y no con mujeres. hijos. Y sin mujeres. La cábala no se enseñaba a mujeres Ah, no, antiguamente no a mujeres. y aquel que no Hombres. tuviera 40 años, hombres con más de 40 años. Y casados. Eso fue una época. Ya te digo, es que cabalistas, como en todo. O sea, tú háblame de cualquier ideología y te voy a encontrar uno, el otro, el que dice y el opuesto. O sea, y en la cábala, te digo por la razón que decía antes, que era esa relación directa, incluso entre los mismos cabalistas, se llevaban a muerte. Dice, este no haga caso, no sé qué. Cuando sale Abu Laifa a hablar de la mística, bueno, se lo quieren quemar. Y cuando el otro dice no sé qué, dice, ese solo dice tonterías, dice Abu. Así que, al final, tú eres el centro en el que todo se dirime, es tu experiencia personal, tu reflexión. Está bien que tengas gente que está haciendo cosas también parecidas, en esa misma onda psíquica, persona, buena gente, que intercambies con ellos, pero va a ser tu experiencia la que te va a llevar. Y que otra parte de la cábala se escribió en España. Te digo esta, la de Zaragoza, la mística. La Hasar, o como es Abraham Abufaila, Abulafia, perdón, que os he explicado el sistema, que esa es la parte de la mística. Luego está otra parte de la cábala que es la filosófica, que también te estaba diciendo, ¿no? España tuvo que ver mucho con los movimientos cabalistas del siglo XV. Me parece sorprendente que, Bueno, de hecho, que en el siglo V se escribiría, eso más aproximadamente. Según algunos, la cábala, algunos cabalistas dicen que tiene su raíz entre los esenios. O antes, y que con los esenios, o sea, eran grandes cabalistas. Cada uno te va a contar mil historias. De hecho, supongo que te dedicas a bajar libros. Yo he consultado más, para dar esta pequeña salida, he consultado más de 80 textos diferentes, para sacar una pequeña síntesis. Pero ya digo, bueno, yo lo subiré a internet, pondré fotos de los libros y de eso, y el que quiera seguir pronunciando. Y bueno, y espero no haberos decepcionado mucho en vuestras expectativas, si teníais, para la charla de hoy. Cuando hablas de la atención plena, de esa capacidad de autoobservarse y observar el mundo que te Autoobservación, rodea, sí. esa especie de doble vertiente, ¿no? Sí, atenderse a sí mismo y al mundo. Eh, ¡Atrás! ¿Cómo distinguir quién es el que observa? ¡Adelante! ¡Anda! ¡Hombre! Buenas. Hola. Bienvenidos Callados. al contubernio. ¿Cómo observar quién es el que observa? ¿Cómo distinguir quién es El que observa al observador, la conciencia. Bien. La conciencia. Hablando en plata, ¿cómo distingo yo si el que está observando es mi ego o está observando esa conciencia que no juzga, que no justifica, que es testigo neutral de lo que está ocurriendo? Pues mira, por sus obras les conoceréis. Quiero decir, si yo observo al ego, el ego está siendo observado, ¿no? Si yo observo los mecanismos de conciencia,
es la conciencia que está atrás, la que está observando, ¿no? Además, hay un registro físico muy sencillo. Existe la atención simple, que lo registras físicamente a nivel del ojo, atiendes simplemente. Luego está la atención dividida, que atiendes a una parte de tu cuerpo y al mundo. Luego está la autoobservación, en que atiendes a los mecanismos de la conciencia. Esa es la atención que nos interesa. Atiendes a lo que hay en tu cabeza y al mundo. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy hablando contigo, ¿no? Entonces, imagínate que utilizo una visión panorámica, 160 grados, estoy atendiendo, pero al mismo tiempo tengo registro de mí mismo. Pero lo tengo, si te fijas, en un registro que va un poco más allá del ojo, que va como por lo vacío hacia atrás. Y además de que te hablo, observo mis mecanismos de conciencia. ¿Qué está pasando en mi conciencia? Incluso en mis estados de ánimo. ¿Ves? No estoy confundido con el mundo en el caso de la vigilia más baja posible, que existe el estado de identificación con el mundo, sino que estoy moviéndome hacia atrás en la observación. No sé si con eso te estoy respondiendo. Sí, no, a veces. A ver, llevándolo a la práctica, a veces el ego tiene unas Sí. estratagemas muy Sí. refinadas en las Claro. que nos podemos confundir. Y En realidad, el ego me importa un bledo. Quiero decirte, yo voy a las manifestaciones. El ego no puede cumplir esta función que te digo yo de la atención, de autoobservación, perdón. El ego es muy básico, porque si yo estoy observando al ego, hay algo detrás del ego que es la conciencia que observa al ego. El ego no es otra cosa que la sumatoria de sensaciones, un registro de medio ilusorio de permanencia. Si tú te vas hacia atrás en la atención, haces autoobservación, observas al ego, observas las manifestaciones del yo. Me puedes decir, bueno, pues puede ser un yo. Bueno, pues ¿cómo le llamamos? Yo inteligente, yo listo, yo interesante, pues le llamamos. Me da igual. Lo que me interesa es el mecanismo. Porque en realidad lo que estoy trabajando es con niveles de conciencia. Es decir, de estructuración de la conciencia. Igual que te decía que en el sueño se estructura de una manera, en el semisueño de otra, en la vigilia alterada de otra, en la vigilia tranquila de otra, en la conciencia de sí de otra. Entonces a mí lo que me interesa es eso. Que luego yo le llamo yo o ego a esa especie de identificación de sumatoria de sensaciones y de memoria y no sé qué, que le da cierta continuidad a mi cuerpo, pues le llamo. Que puedo incluso pensar que el yo hace todo esto interesante, pues que lo haga, me da igual, ¿entiendes? O sea, no por sí es nefasto. Si el ego tiene mala prensa es porque, por lo que hace. Es decir, cuando tú estás identificado con el yo, las cosas que haces, identificación con el mundo y contigo mismo, entonces ahí sí el yo tiene muy mala prensa. No vale para mucho. Pero esto que te estoy diciendo es muy interesante. Como es una cuestión de el nombre que le queramos dar, ya te digo, no le llamamos yo porque ego es mucho más externo, tiene que ver más con una vigilia. Pero, o más te digo, no puedes vivir sin el yo. Vamos a romper una lanza a favor del yo, ya que el yo te da unidad al transcurrir. Es decir, yo no te estoy diciendo que entres en un estado de samadhi o de nirvana y olvides el yo. El yo va a seguir ahí. Veamos qué te está condicionando ese yo. Si el yo sigue dando esa unidad, es decir, yo, Antonio, me da una cierta unidad, pues vale, no me molesta. Si el creerme yo Antonio me obliga a tener una determinada conducta con unos determinados objetivos, con unos determinados intereses, ese yo Antonio no me interesa. Mientras se comporte bien y no joda, no hay problema. Yo va a ver hasta que te mueras en principio. Porque además, y es el que permite que tú de hace 10 años sigas pensando que eres la misma hoy. Y de hace 15, 20 años, ese es el yo. Pues te digo que el yo es una especie de sumatoria, de memoria y de sensaciones. Pero, ¿qué conducta tiene? Es un yo cabrón, a por él. ¿Es un yo que no molesta? Bueno, mientras no molestes estás ahí. ¿Puedo vivir sin yo? No creo. ¿Puedo tener experiencias en las que esté sin yo? Sí. Puede haber experiencias, sin duda. Pero luego vivir como estamos nosotros ahora. Si nosotros ahora nos ponemos a meditar y hacer un trabajo personal determinado,
¿Puedo acallar el yo y que desaparezca el yo y experimentar otras cosas? Sí puedo. Pero ahora abrimos los ojos, hablamos, oye, ¿qué tal estás? El yo vuelve a comportarse. Edúcale. Que no tenga ese dominio despótico. Si lo hace, bien. Mientras no ocupe el lugar del Señor, le mantenemos. O sea que de alguna manera nos ayuda a mantener los pies en el suelo. Te ayuda a ser tú misma. O sea, tu identidad. ¿Tú te llamas, perdón? Trini. Trini. La identidad de Trini te la da el yo. Esa suerte de memoria con el pasado, el presente, incluso tus deseos a futuro. Ese es el yo. Ahora, cuando dicen algunas filosofías que el yo hay que... En realidad te están diciendo que quieren domesticarlo. Que no sea ese yo despótico. Es decir, que cuando Trini hable, no sea una Trini despótica, ni... ¿Entiendes? Sino que sea una Trini amable, agradable, flexible. Pues claro, perfecto, ahí no molestamos. Pero Trini seguirá existiendo hasta que te mueras. Y cuando te mueras parece que no, porque tiene que ver mucho con el cuerpo, el yo, ¿no? Parece. Yo no me he muerto, pero parece que sí, ¿vale? Más o menos. Vale. ¿Alguna mala mirada, algún mal gesto, algo que decir? ¿Cuánto Bueno. pagas por el tiempo por estar aquí? Ah, no. No, yo os tengo que pagar a vosotros porque tú sabes lo que es tener personas que te escuchan más o menos atentas, Ah, no, que no roncan fuerte y que puedes tú decir todas las chorradas que se te ocurran. No tiene precio. Muchas gracias. Bueno. Viaje a ninguna parte. Con Antonio Elegido.